Dice una bella lectura de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo primero, que nosotros somos llamados a consolar porque hemos sido consolados primero. Y es otra forma de hablar del amor, ¿no? El hecho de que efectivamente en determinadas circunstancias de nuestra vida hemos recibido ese consuelo, que puede manifestarse de muchas formas, como una experiencia fuerte que hemos podido tener en algún momento en la oración, una experiencia de consuelo, como una experiencia que hemos podido tener y compartir también con otros en diferentes momentos de nuestra vida, cuando hemos tenido una pérdida de algún ser querido, cuando hemos tenido un encuentro comunitario que realmente nos ha orientado y nos ha fortalecido. Esos consuelos que hemos recibido son los que están un poco en el sustrato de lo que nosotros también queremos compartir con otras personas. Si no los hemos tenido, ya podemos poner toda la voluntad que queramos, que vamos a compartir y vamos a ser capaces de comunicar muy poquita cosa. Sin embargo, si nosotros lo hemos tenido, si sabemos que efectivamente ese es un elemento importante de lo que nos ha hecho ser creyentes, ser seguidores de Jesús, si sabemos la gracia grande que ahí ha podido llegar a nuestra vida, si sabemos el consuelo grande que hemos podido sentir, el que hemos podido sentirnos fortalecidos, eso nos va a permitir, de algún modo, transmitir algo con verdad. Yo personalmente creo que la palabra verdad es una palabra fundamental y no se trata tanto de verdades abstractas, se trata de la verdad existencial de los que realmente han descubierto que el tesoro del Evangelio está ahí y que es algo que puede ser muy grande, muy importante para la vida del mundo, y por eso mismo lo que quieren es compartirlo y tienen un gran deseo de compartirlo. El otro día, y yo creo que todos hemos tenido esta experiencia en un momento o en otro de nuestra vida, hemos descubierto a personas que transmiten con mucha fuerza. Y la gente que transmite con mucha fuerza es porque ha vivido algo que es muy fuerte, ¿no? Ayer mismo en la presentación de un video que me pidieron que comentara, el video se llama Amanece sobre Calcuta, Amanece en Calcuta, creo que también al final del video aquí un compañero que nos ha introducido, nuestro secretario de Obras Misionales Pontificias y de la Comisión de Misiones, de algún modo dice unas palabras a este respecto, hablando de las misioneras, que son las hijas de la Madre Teresa, pero entre otros testimonios que aparecen allí hay el de una vizcaína, una mujer que yo no conocía, una mujer que, bueno, pues que es justamente de Baracaldo, el primer sitio donde yo estuve como sacerdote. Hace el año 85 me dieron el primer destino allí como cura y allí estuve durante 9 años. Y efectivamente ella, cuando yo llegué, pues justamente tenía 12 años, y no hemos tenido la oportunidad de conocernos, pero oyendo su testimonio uno se da cuenta de que efectivamente en su vida se produjo un cambio radical, un cambio importantísimo de perspectiva. Ella estaba trabajando como enfermera en una clínica abortista y, bueno, pues en un momento determinado tuvo una experiencia fortísima y a partir de ahí empezó a buscar cosas y tuvo que de alguna forma que entrar en un contraste muy grande con lo que es una cultura dominante que existe aquí y que existe seguramente en muchos sitios. Y no se trata tanto de juzgar a nadie, se trata sobre todo de ilustrar de una u otra forma el hecho de que en el momento determinado, en una circunstancia concreta, hay personas que tienen una experiencia muy potente, que de alguna forma reestructura su forma de vivir, su forma de ver todas las cosas, y a partir de ahí se produce ese cambio. Cuando le oigo a esta María, que antes se llamaba Amaya y que ahora, pues por una serie de motivos ha decidido llamarse María, cambiar de nombre, contar su experiencia, me doy cuenta de que efectivamente hay una fuerza muy grande, algo que realmente ella lo vive con una gran intensidad y que por eso mismo, porque es verdad, y subrayo la importancia de nuevo de esa gran palabra, que no digo, insisto en que no es tanto conceptos abstractos, sino que sobre todo es una experiencia de encuentro existencial con Jesús la que de alguna forma te resitúa y te permite ponerte en la experiencia de la misión. Entonces, enviados primero por Jesús, segundo, enviados a comunicar algo que forma parte de nuestra vida y que no vamos a poder transmitir si realmente previamente no lo hemos conocido. Yo creo que es importante y cada vez más importante, y en este contexto en el que el cristianismo
pues de alguna forma no solo no está de moda, sino que está también vivido o percibido por un grupo de gente, un sector de gente en nuestro entorno, como algo que no tiene valor, eso que quizá está superado o que incluso hay que desechar porque es una influencia negativa. Yo creo que cada vez hay más conciencia en nuestros grupos, en nuestros ambientes, de que efectivamente el cristianismo está en contraste con la cultura moderna. Quiero subrayar una cosa que me parece muy importante. Hay un contraste, pero nuestra responsabilidad fundamental no es denunciar nada. Nuestra responsabilidad fundamental, yo creo que ahí tenemos que centrarnos cada vez más, es intentar vivir con autenticidad lo que creemos que es un valor, convencidos de que efectivamente es un valor importante para este mundo. Es una perspectiva, es un contenido, es un mensaje que este mundo necesita escuchar y sobre todo necesita ver que se puede vivir con autenticidad y con verdad y que además tiene un impacto positivo en lo que son las relaciones entre las personas, en lo que es la causa de la justicia en el mundo, en lo que es la capacidad que tenemos unos a otros de construir comunidades a pesar de nuestras divisiones y de nuestras diferencias, en lo que es nuestra capacidad de perdonarnos, elementos todos que son elementos esenciales para lo que significa la importancia y el impacto que el cristianismo puede tener en este mundo. Entonces, estamos en contraste con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que demostremos de hecho y con nuestra forma de vivir que tenemos una manera distinta de vivir, que es diferente a la del consumismo, que tenemos una manera distinta de vivir de aquellos que ponen la seguridad del dinero en el centro de su vida, que tenemos una manera diferente de vivir y unos valores distintos de aquellos que ponen el bienestar y la autonomía y la capacidad de decidir, entre comillas, con libertad, que significa sin estar condicionados por nada ni por nadie, lo que queremos ser. Nosotros entendemos la vida de una forma distinta. Nosotros entendemos la vida con una serie de rasgos que son contraculturales y que son característicos del Evangelio. Y por eso mismo queremos, de alguna forma, no tanto hablar, porque yo creo que está ya todo dicho, no tanto hablar, sino demostrar con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de entender el mundo, con nuestra forma de relacionarnos, con nuestra forma de construir comunidades, que efectivamente hay una alternativa para este mundo y es una alternativa que es además alternativa de felicidad y alternativa de madurez para que de alguna forma podamos crecer. Entonces, yo creo que detrás de todos los cambios y de todas las revoluciones y también del origen del cristianismo está un gran deseo por transformar el mundo. Y que en ese sentido lo que hace falta son personas que realmente estén convencidos de que existe una forma alternativa de vivir y que lo demuestren. Y que lo demuestren no tanto, insisto, con argumentos o de alguna forma criticando a los demás o denunciando lo que son otro tipo de formas de vivir, sino sencillamente convencidos como son de que su forma de vivir y su manera de entender el mundo es un valor, que realmente lo puedan aportar. Entonces, yo creo que esta es un poco la clave importante desde la cual uno puede entender también la misión. Un deseo de transformar el mundo, de mejorar el mundo, pero hacerlo no tanto, ciertamente, no con la violencia, no con la imposición, no con la crítica, cuanto sobre todo con el testimonio. El testimonio me parece que ha sido siempre el gran valor en el que se ha apoyado la Iglesia, en el que ha encontrado a personas que de alguna forma se han convencido de que merecía la pena vivir de otra forma porque había otras personas que vivían de esa forma y eso les llamaba la atención, y eso me parece que cada vez va a ser más importante. Yo esta misma mañana he estado en un grupo de gente que se estaba confirmando y yo creo que, como pasa en muchos sitios de España, te encuentras con gente que incluso con 30 años no ha estado bautizada, pero que ha conocido a alguien que realmente ha sido una influencia o un contraste significativo que le ha inspirado y que le ha preguntado, bueno, ¿qué hay detrás de tu vida? ¿Qué hay detrás de esas convicciones religiosas que tienes? Y ese ha sido el camino a través de los cuales ellas se han ido descubriendo que efectivamente hay algo que quizá no conocían, que no han valorado, que no les ha sido transmitido naturalmente a través de sus padres, pero que efectivamente hay en el mundo y que merece la pena tomar en serio porque merece la pena seguir. Bueno, pues este deseo de cambiar el mundo me parece que está en el origen
realmente también de este impulso misionero. Hay un componente que quiero subrayar también, que me parece que es muy importante y que está en contraste profundo con lo que es la filosofía de este mundo. Y es el espíritu de entrega, el espíritu de servicio, el espíritu de renuncia que el Evangelio, que está en el corazón del Evangelio y que de alguna forma muchísima gente hoy ya no entiende, porque considera que la felicidad tiene que estar necesariamente basada en la capacidad que yo tengo para decidir y determinar sin que nadie me afecte, sin que nadie me condicione, sin que nadie me limite, eso que se entiende como ejercicio de la libertad, que fundamentalmente se suele de alguna forma entender como ausencia de compromiso o ausencia de vínculos con otras personas. Bueno, pues aquí tenemos un concepto y aquí tenemos un elemento que es absolutamente crítico, en el que el Evangelio está en un contraste profundo con lo que es la cultura moderna, especialmente en Europa. Digo en Europa porque el mundo es muy grande y a veces tendemos a identificar lo que nosotros conocemos como experiencias de nuestro entorno con lo que es el mundo. En realidad, el comunitarismo, la experiencia de la comunidad está fortísima en Latinoamérica, en muchísimos ambientes, está fortísima en África, está fortísima en Asia. Y quizá la excepción es el mundo europeo, este mundo en el que uno identifica que realmente el espíritu de la felicidad es el espíritu, está de alguna forma vinculada con el no compromiso. Y cuanto menos compromiso tengas con otras personas, más capacidad vas a tener de tomar las decisiones que te parecen, menos condicionada va a estar tu libertad y más posibilidades vas a tener de decidir lo que te da la gana hacer. Y si identificamos decidir lo que nos da la gana hacer con felicidad, pues entonces efectivamente todo lo que sea compromiso comunitario va en contra y limita lo que es la forma de felicidad o el horizonte de felicidad en el que de alguna forma nos llama a todos. Bueno, pues claramente para el Evangelio esto no es así, es más bien al contrario. Y en la medida en que tú tengas capacidad y tengas posibilidad y tengas una idea clara de que tu felicidad está vinculada a la felicidad de los demás, en esa medida vas a poder ser feliz. Este espíritu de entrega, este espíritu de servicio que es absolutamente central a toda la propuesta del Evangelio, creo que tiene un valor importantísimo en este mundo. Y creo que es muy importante que los creyentes lo consideremos justamente como lo que es un gran aporte que nosotros podemos hacer y debemos hacer a la vida del mundo. Entonces, para mí, esto tenemos primero que reconocerlo como un elemento fundamental del que nosotros podemos aportar. Y segundo, tenemos también que hacer todo lo posible para, de alguna forma, hacerlo llegar a otras personas, para contagiar a otras personas, para convencer a otra gente, a otras personas de que efectivamente el camino del vínculo con los demás, es el camino de la felicidad y el camino de la desvinculación con los demás es el camino del aburrimiento, del vacío y de la infelicidad, a fin de cuentas. Me parece que es un elemento importante pero no es el único, porque yo creo que este elemento está vinculado a otro elemento que es fundamental en la tradición cristiana. Es la opción por la comunidad. Nosotros somos lo que somos, ya desde un punto de vista de una experiencia existencial, por lo que nos han dado los demás. Y no estoy hablando solamente de la fe, y no estoy hablando solo de la vida, que son dos elementos clarísimos que cuando uno empieza a pensar realmente en lo que es, se da inmediatamente cuenta, ¿no? Estamos aquí porque realmente hubo dos personas que se quisieron y que nos dieron la vida. Y a través de ellas Dios pudo también darnos ese gran don. Es todo, es que en realidad es todo. Es que una de las cosas más absurdas que se pueden decir y que sin embargo se oyen en muchos ambientes y en muchos entornos es: a mí nadie me ha regalado nada. Cuando en realidad, si uno piensa respecto a lo que es su vida y su existencia, se da cuenta de que todo lo que tiene, todo lo que disfruta, todo lo que ha recibido en la universidad a la que va y en la que ha aprendido una carrera, en la que están decantándose conocimientos de generaciones en generaciones, la casa que tiene, con toda la tecnología que compartimos, con todos los medios de comunicación que tenemos, con todas las posibilidades de desplazamiento y de movilidad que son totalmente nuevos y absolutamente
novedosos en la historia de la humanidad. Todo está ahí sencillamente como un don que generaciones anteriores han ido construyendo y que lo han puesto a tu disposición para que tú puedas disfrutar de ello. En ese sentido, quizá es muchísimo más verdad, yo estoy totalmente convencido de que la profunda verdad de la vida de las personas es justamente lo contrario a esa expresión de lo que he dicho anteriormente, ¿no? Nadie me ha regalado nada. En realidad, todo se nos ha regalado y en ese sentido la experiencia, digamos, reflexionada de las personas cuando les invitas a pensar de esta forma tiene muchísimo que ver con esa verdad que está también en el corazón del Evangelio, que dice todo es gracia, todo es don. Y en ese sentido, todo es algo que has recibido de esa comunidad, de personas que te permiten ser lo que ser, disfrutar de todo lo que disfrutas. Y en ese sentido, la llamada a poder compartir no es una llamada que de alguna forma como que no tiene que ver con el hecho de lo que tú eres, sino que tiene profundamente que ver con lo más profundo de lo que tú eres. Si tú eres el producto de cosas y de personas que han tenido una influencia en tu vida y de las que has recibido muchas cosas, lo natural es hacer lo que el Evangelio nos pide hacer. Comparte algo de lo que has recibido y hazlo y compártelo gratis, porque gratis te lo han dado. Entonces, la vida comunitaria, que de alguna forma es cada vez más difícil de explicar, incluso de justificar en muchos ambientes europeos, es un elemento absolutamente central de la existencia humana. Y nosotros la reivindicamos no porque queramos poner cadenas de alguna forma que limiten nuestra capacidad para decidir lo que nosotros queremos ser en libertad y según lo que nos sale del corazón y todas esas cosas que se oyen por ahí, sino sencillamente porque somos, de alguna forma, hijos de vínculos y somos hijos de sacrificio y somos hijos de entrega y somos hijos de dones que hemos recibido y por eso mismo queremos compartirlos y queremos construir con los demás. Bien, hay una cosa que nosotros, estas cosas que estoy diciendo, por ejemplo, si uno va a cualquier país de misión y de algún modo va con los ojos abiertos, pues, o sea, eso que se dice, pero es que en realidad es mucho más de lo que se dice. Es decir, se dice que uno va allí con la intención, quizá, tal vez, de poder compartir algo, pero en realidad recibe muchísimo más. Bueno, pues yo voy a decir, sinceramente, hay cosas en las que yo no tengo nada que decir, ni ningún europeo va a poder tener que decir mucho en países de misión. En el tema comunitario va a poder decir muy poquito, porque realmente la experiencia y los vínculos comunitarios, primero familiares, pero segundo comunitarios, son muchísimo más fuertes en la mayor parte de los sitios del mundo de lo que son aquí. Segundo, en esa capacidad para poder vivir con poco y poder vivir con alegría, bueno, pues eso se ha comentado muchas veces, es una auténtica y profunda verdad. Yo he visto a la gente que nacer y tener que vivir en condiciones muchísimo más duras de cualquier cosa que nosotros que estamos aquí en esta reunión hemos podido conocer. Sin embargo, levantarse por la mañana, dar gracias a Dios y compartir un poco con agradecimiento ante el Señor la oportunidad de poder vivir otro día y poder hacerlo con la sensación de plenitud, con la sensación de contento y de alegría que muchas veces aquí nos falta. Entonces, esa, digamos, libertad de los que realmente no necesitan mucha cosa para poder vivir con paz y para poder vivir con alegría y con contento. Bueno, pues es algo que uno aprende cuando uno está viviendo la experiencia de la misión. Hay sobre todo una cuestión en la que yo, sinceramente os digo, nosotros no es que vayamos a dar ya ninguna clase de nada, sino lo único que tenemos que hacer es tener, digamos, los oídos y el corazón abiertos, y los que habéis vivido en misión sabéis hasta qué punto es verdad. O sea, yo puedo ser cura, yo puedo ser obispo, pero yo muchas situaciones y muchas realidades y entre mucha gente sencilla con la que me he encontrado en mi trabajo misionero, hay una cosa en la que no puedo explicar nada, y es lo que significa la fe y lo que es la importancia que la fe tiene en la vida de las personas, ¿no? Ese espíritu que aquí en muchas familias ya se ha perdido definitivamente, porque la transmisión de la fe familiar ya se ha perdido, ¿no? De cómo, por ejemplo, los hijos salen a la calle a la mañana y le piden a la mami la bendición, porque de alguna forma saben que están profundamente vinculados no solamente con su madre y con el cariño de su madre,
sino están también profundamente vinculados con el hecho de que todo lo que pasa a lo largo del día tiene también mucho que ver con ese espíritu y ese acompañamiento de seres del cielo, de Dios, de la Virgen, de los santos que acompañan, que bendicen, que nos ayudan a salir bien de tantas dificultades, de tantos problemas que se van planteando diariamente. Todo este espíritu, toda esta, digamos, forma naturalmente religiosa de vivir y de abordar el día, de abordar los problemas, de abordar con confianza las dificultades. Todo esto es absolutamente normal y natural en la vida de muchísimas personas. Y para nosotros es una cosa medio, no sé, como que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Como que si realmente hace falta pedir mucha fe para... Bueno, pues esa naturalidad de lo que es, digamos, la forma religiosa de entender la vida, esto es algo que yo no lo he podido transmitir, mucho más lo he recibido. De tal forma que forma parte ahora en este momento de mi convicción, en gran parte porque me he encontrado con personas en otros continentes para los cuales esto es el pan de cada día. Y esto es la fuente de la alegría y la fuente de confianza cotidiana. Y sinceramente os digo, esto es una gran cosa y es un gran testimonio que yo he recibido. Doy gracias a Dios, primero porque en algún momento alguien consideró que podía hacer un trabajo en misión y luego resultó que efectivamente pues yo recibí bastantes más cosas que no esperaba recibir y que forman parte ya de lo que soy y de mis convicciones de fe. Bien, siguiendo un poquito adelante ya, yendo poco a poco, aterrizando ya en lo que creo que tiene que ser una reflexión final. Yo creo que es una cosa que yo he aprendido en mi experiencia misionera, es mi deseo de llegar a todos. A ver, y esto quisiera explicarlo porque de alguna forma, bueno, pues la vida te va poniendo en diferentes ambientes, ¿no? Y en diferentes entornos. Y en algunos ambientes tú conectas con un tipo de persona y en otros ambientes conectas con otro tipo de persona, pero normalmente tu vida está normalmente condicionada por una serie de limitaciones que tiene tus relaciones, tu forma de ser, el lugar donde has nacido y la posibilidad que tienes de abrirte o no a ambientes diferentes. El ambiente de misión te expone a una experiencia radicalmente nueva y diferente de contacto con personas y con grupos que son distintos a ti, mucho más distintos de lo que tú te podías imaginar que tú podías tener. Y entonces yo, bueno, pues no solamente es que estés en una cultura diferente y que eso te obligue de alguna forma a respetar y a caer en la cuenta de la diversidad, y en ese sentido se abre un poco tu mente y te das cuenta de hasta qué punto la diversidad que tú creías que era diversidad, pues es mucho más grande de lo que en realidad es, ¿no? Y creías igual que el vino La Rioja era el menor vino del mundo, pero el mejor, pero resulta que te encuentras que hay vinos muy diferentes y realmente una enorme riqueza de vinos en todo el mundo, aunque en Ecuador no me encontré yo muchos vinos porque, como sabéis, para que haya vino hace falta 4 estaciones, Entonces hace falta invierno duro donde se seca la vid, y luego verano de muchas horas de sol donde realmente madura la uva. Bueno, pues allí no hay eso, allí es 12 horas al día de luz, todos los días lo mismo, estupenda, digamos, 4 cosechas al año y lo que queráis, pero realmente vino no hay. Bueno, pues el caso es que esta experiencia, ¿no?, de apertura y sobre todo la experiencia de apertura que tuvo en mi último destino, porque estuve, como estaba trabajando en Cáritas Ecuador en el desarrollo de la Cáritas Nacional, pues estuve en Quito 9 años de los 12. Pero luego los 3 últimos años estuve expuesto a una, digamos, vida, digamos, de iglesia semi-rural y concretamente me tocó visitar y conocer también toda una realidad indígena en la sierra ecuatoriana y ahí, la verdad, os digo que aprendí muchísimo, o sea, porque es que ahí sí que me obligó al urbanita de Bilbao realmente a abrirse a una experiencia completamente distinta, a descubrir la enorme diversidad de situaciones en la que vive la gente, la pobreza tremenda que afecta de una forma directa a la vida de muchas personas. Yo recuerdo, por ejemplo, o sea, me viene inmediatamente a la cabeza, ¿no?, el cuarto de una viejita que vivía y que tenía cáncer y que, como resulta que no, sus hijos no tenían dinero para llevarle al hospital y como no había
tratamiento gratuito allí, pues resulta que allí prácticamente el cáncer le estaba comiendo pues toda una zona de la cara, ¿no? Y como en aquel cuartito donde ella vivía, pues resulta que había moscas y realmente yo visitar aquella situación era realmente una experiencia, un auténtico shock para mí, ¿eh? Y volverse a la casa y con esa experiencia e intentar entender también qué es lo que Dios me estaba diciendo en la vida de aquella mujer, que además llevaba el asunto con bastante tranquilidad, lo que a mí me parecía increíble. Bueno, pero todo ese tipo de riqueza de experiencias, ¿no? De alguna forma, esto es lo que quiero decir cuando os quiero decir que la misión te ayuda a llegar a mucha gente y a conocer a mucha gente y a ser tocado por muchísima gente y muchísimas experiencias de personas que normalmente no formarían parte de tu vida y que producen una enorme riqueza de experiencias por la que estoy profundamente agradecido, ¿no? Bien, cristianismo, y voy aterrizando. Hay cantidad de razones por las cuales tú y yo podemos ser escépticos. Cantidad de razones incluso por las que podemos llegar hasta ser cínicos, en el sentido de que hay tantos antitestimonios, tantas personas que pretenden ser lo que son dentro y fuera de la Iglesia, pretenden ser lo que no son e intentan de alguna forma dar imagen de lo que realmente no es cierto. Podríamos hablar aquí de muchas cosas, desde experiencias críticas y traumáticas que han tenido algunas personas en la Iglesia, de que resulta que los que eran los fundadores de sus movimientos, a través de los cuales ellos entraron en el conocimiento de la fe y de la experiencia religiosa, resulta que se convirtieron en una gran mentira, y han tenido que encajar todo esto, hasta experiencias que creo que tenemos todos, ¿no? De personas que conocemos que son importantes en la Iglesia porque tienen responsabilidades, sin embargo quizá no están a la altura de lo que se supone que debería ser su testimonio de verdad y de autenticidad, y esa experiencia de oírle a alguien de cómo habla, y realmente porque le conocemos o porque sabemos de sus limitaciones y debilidades, pues de alguna forma sabemos también que, bueno, pues las cosas son muy distintas a lo que parecen. Bueno, toda esa experiencia negativa, incluso unida al hecho de que efectivamente la transmisión de la fe en este momento en Europa, en las culturas europeas, donde, bueno, pues esta es la noticia de esta misma semana, ¿no? Aquí decían, yo no sé vosotros qué experiencia o qué contexto tendréis, pero no será muy diferente. Decían que en el País Vasco, de cada 10 jóvenes, 7 no creen en Dios. Estamos hablando de la experiencia de una encuesta de la semana pasada. Bueno, pues este contexto, que en parte tiene que ver con decepción, con lo que ha sido, digamos, la imagen y la experiencia de la fe de la Iglesia, pero en parte tiene que ver con algo que es mucho más importante y mucho más trascendente que eso, es decir, que Dios se ha convertido en irrelevante en la cultura de muchísimas personas, aparentemente. Bueno, pues efectivamente ahí hay todo un mundo de motivos que de alguna forma podrían justificar la decepción, la desesperanza. Bueno, yo os digo una cosa, un mensaje cristiano que de alguna forma está infectado o afectado por la desesperanza, no es cristiano. No es cristiano. Porque realmente el mensaje que este mundo necesita no es el mensaje del engaño, no es el mensaje de la apariencia, no es el mensaje de la pretensión, es el mensaje del Evangelio. Y es el Evangelio auténtico, verdadero, de las personas que reconocen sus debilidades y sus limitaciones, sin embargo que están convencidos que llevan este gran mensaje en vasijas de barro, pero al mismo tiempo el mensaje es grande y el mensaje no está afectado por todas las negatividades, por todas las contradicciones, por todas las desesperanzas, por todos los motivos de complicación que puede haber y que podíamos poner aquí en una lista enorme. Es decir, el mensaje es positivo en el sentido de que no depende de nosotros, en el sentido de que refleja lo que es una voluntad auténtica, profunda, cierta y firme de Cristo, de salvar este mundo, y ahí está, como certeza de los que hoy estamos celebrando en este tiempo pascual, estamos celebrando la noticia de la resurrección, que no tiene nada que ver con nuestras buenas intenciones, porque nuestras buenas intenciones hoy son buenas, mañana no son tan buenas y pasado mañana no son nada buenas. Pero realmente ahí está, la razón
y la base de nuestra fe y de nuestra confianza es la fortaleza y la verdad de ese mensaje que ha llegado a tantas personas como noticia de salvación, que ha animado a tantos millones y millones de personas generación tras generación, como fuerza positiva para poder vivir con fidelidad, con felicidad y para poder transmitir esa fidelidad y esa experiencia de felicidad a otras personas, y que ahí está. Ahí nos agarramos, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro compromiso, y aquí se acaba el discurso.